Me transmigré a una historia lacrimógena de trasplante de riñón con sustituto, donde el pagafantas acaba siendo abandonado. En la escena de la boda, la protagonista de repente se lanzó directo a los brazos del príncipe Salvador que venía a robarse a la novia. Luego se dio la vuelta con frialdad y me dijo, él ha vuelto, puedes largarte ya. Al oír eso, me quité inmediatamente el boutonniere del novio. Me puse el corsaje del maestro de ceremonias. Agarré el micrófono y anuncié con ardor, soy el maestro de ceremonias con medalla de oro de hoy. Un aplauso para esta feliz pareja. La protagonista estaba llena de signos de interrogación. El príncipe Salvador estaba lleno de dobles signos de interrogación. ¿Y los invitados que venían a ver el drama? Un montón de signos de interrogación. Casi me muero de risa. Ser un sustituto no era más que el trabajo secundario más común entre mis 99 ocupaciones extra. Capítulo 1. El viento del norte cortaba la piel mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera en mi pequeño scooter eléctrico. Tras llegar al bar de destino, recogí una enorme bolsa de comida para llevar y se la entregué a la recepción. Dios, me encanta este bar, siempre hay tantísima gente pidiendo comida. Pensando eso, subí las escaleras. Por el camino, me quité con naturalidad el uniforme amarillo de repartidor, dejando al descubierto una camisa blanca debajo. Me puse las gafas, arreglé mi nuevo peinado y activé mi sonrisa de tipo sanador. Un arquetipo de protagonista masculino cálido y amable, tierno hasta los huesos. Ya familiarizado con el lugar, empujé la puerta de una sala privada y miré hacia la mujer sentada en el rincón más alejado, con el rostro lleno de preocupación. Lucía, ya es tarde, no es seguro. He venido a llevarte a casa. El bullicio del cuarto se detuvo al instante. Todos se giraron para mirarme. Un niño rico se rió y bromeó. ¿De qué hablas? ¿Cómo va a estar Lucía en peligro saliendo con nosotros? Además, amigo, mira la hora, son las 3 de la tarde. ¿Tarde, dices? La sala estalló en carcajadas. El rostro de Lucía se oscureció como el fondo de una olla. Me miró con impaciencia, con un tono lleno de asco. Jorge, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Solo eres el sustituto de Makoto. Un sustituto debería conocer su lugar. Deja de aparecer delante de mí todo el tiempo. Al oír eso, apreté el puño, giré la cabeza con una expresión de dolor y luego saqué en secreto un frasco de colirio del bolsillo. Desde un ángulo que nadie podía ver, me eché rápidamente unas gotas en las comisuras de los ojos. Cuando levanté la cabeza de nuevo, mis ojos ya estaban rojos y húmedos. Dije con humildad, Lucía, lo siento, no sabía que te sentías así. Maldita sea, ¿estas gotas estarán caducadas? ¿Por qué arden tanto? Lucía colocó su bolso sobre el regazo, sacó con impaciencia un grueso fajo de billetes y me lo estampó directamente en la cara. Eres un sustituto por dinero. No, tómalo y lárgate. Bajé la cabeza para que no se notara la sonrisa enloquecida, casi desquiciada, que estaba a punto de escaparse. Hice todo lo posible por llorar con profundo afecto. No, Lucía, no quiero dinero. Lucía cruzó sus largas piernas, volvió a rebuscar en su bolso, sacó una tarjeta negra y me la lanzó a la cara con un desprecio evidente. ¿Una tarjeta negra no es suficiente? Mantenido, lárgate. Siguiendo la trayectoria de la tarjeta negra que flotaba en el aire, di 2 pasos atrás tambaleándome como si estuviera devastado. En apariencia, la tarjeta cayó al suelo, pero en realidad ya la había pisado firmemente con el pie. Con voz llena de tristeza, dije, si ese es el caso, entonces me iré. Bajo las miradas frías de todos, me di la vuelta y salí lentamente arrastrando los pies. Capítulo 2. Apenas había salido del reservado cuando me fui directo al baño. Cuando volví a salir, ya llevaba puesto el uniforme de limpieza. Me moría de risa. Acababan de caer al suelo un montón de billetes. Aunque sea calderilla, sigue siendo dinero. ¿Cómo iba a dejarlo pasar? Me quité las gafas, me puse gorra y mascarilla, agarré la escoba y el recogedor, y entré otra vez al reservado con total desparpajo. La gente dentro no me prestó mucha atención, así que barrí de forma superficial y fui directo al lugar donde estaban esparcidos los billetes. Justo cuando estaba barriendo diligentemente todo el dinero hacia el recogedor, apareció una voz femenina capaz de congelar a cualquiera. Tú, date la vuelta. Me dio un salto el párpado. Fingí no saber que me llamaban y me apresuré a salir. Pero Lucía agarró de golpe mi escoba y dijo de mala gana, ¿te he dicho que te des la vuelta y no has oído? Quítate la gorra. Maldición, ¿esta perra loca me reconoció? Si es así, no me culpes. Levanté la gorra de un tirón.
dejando al descubierto unos ojos entrecerrados y lascivos y un peinado tipo calva mediterránea con remolino. Y dije con una voz asquerosamente aceitosa: «Uy, guapa, ¿quieres que nos conozcamos?». Al ver mi cara, Lucía se llevó un buen susto. «Ja, ¿creías que tantos años de trabajo secundarios eran en vano? Solo en este local tengo 3 empleos distintos para que no me reconozcan. Aprendí maquillaje durante años con influencers de belleza. Cambiar de cara es fácil, cambiar de sexo tampoco sería imposible». Lucía soltó la escoba por reflejo y dio un salto de varios metros hacia atrás. Yo, en cambio, no la dejé escapar y fui a agarrarla. La acorralé contra la pared y, con la boca recién salida de comer durian y tofu apestoso, empecé a echarle el aliento a razón de 5 veces por segundo. Luego, con una voz burbujeante y exagerada, le dije: «Vamos, nena, el hermano conoce un sitio bueno, te llevo a divertirte». «Tranquila, el hermano es buena persona». Lucía mostró una expresión de pánico, se tapó la nariz y trató de esquivar mi respiración. Justo cuando levantó la mano para golpearme, me tiré directamente al suelo. Di una voltereta ágil y abracé su pierna mientras jadeaba. «Pégame, guapa, qué gusto, ama, pégame un poco más». «Ah, la cintura de la belleza, cuchilla mortal, te amo, joder». Todos en el reservado se quedaron petrificados, con la boca abierta, mirando la escena. Lucía, con el rostro totalmente deformado por el colapso mental, trataba desesperadamente de sacudirme mientras gritaba: «Seguridad, ¿dónde está la seguridad? Hay un loco pervertido aquí». Hay que decirlo, la seguridad de este hotel estaba bastante bien equipada. En cuanto vi que los guardias estaban a punto de entrar corriendo para atraparme, supe cuándo parar. Metí rápidamente todos los billetes dentro de la chaqueta y, usando la escoba como apoyo, deslicé mis largas piernas en una espectacular rodillada hasta llegar con precisión a la puerta del reservado. Luego, aprovechando mi ventaja como atleta de salto de altura, me apoyé en la barandilla del segundo piso. Salté hacia las escaleras cercanas y volví a correr al baño. Me cambié la peluca, me lavé la cara y, en un abrir y cerrar de ojos, volví a transformarme, esta vez en un guardia de seguridad del bar. «Jack, ¿qué pasa?». Salí del baño y detuve a un guardia cualquiera, fingiendo no entender nada. Él dijo: «Jorge, hace un momento un pervertido atacó a la señorita Liu. Está furiosa y dijo que hay que atrapar a ese hombre sí o sí. Parece que huyó hacia el baño». Levanté ligeramente la comisura de los labios y fingí sorpresa. «Ah, sí, eso es terrible. Entonces vayamos rápido a perseguirlo. Jejeje, venid a por mí si podéis. A ver si sois capaces de alcanzarme». Capítulo 3. Hace un año transmigré a este libro y me convertí en el protagonista masculino de una novela de maltrato emocional, que además tenía exactamente el mismo nombre y apellido que yo. La obra original era un dramón lleno de clichés. El protagonista masculino era un pagafantas profundamente enamorado, al que la protagonista torturaba física y emocionalmente durante 999 capítulos. En el último capítulo, la protagonista, ya casada con su crush, por fin despertaba y pensaba: ¿por qué me casé con un hombre que solo sabe darme dinero pero no sabe cómo amarme? Entonces comprendía la devoción del protagonista masculino, veía con claridad su propio corazón. Volvía a buscarlo, y él, que siempre la había amado, seguía esperándola en el mismo sitio, eligiendo además perdonarla sin condiciones. Pero yo no soy así. En mi corazón no hay mujeres. Cuando no hay mujeres, ganar dinero es cosa de dioses. Ser un sustituto no es más que el trabajo más común entre mis 99 empleos secundarios. Esa noche, justo cuando estaba mordisqueando un boniato y remojando los pies, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo. Lucía me miraba con el rostro sombrío, como un rey del inframundo venido a reclamar vidas. ¿Para qué demonios venía a estas horas? Negué con la cabeza y pensé para mí: parece que la próxima vez tendré que cambiar a una cerradura con huella dactilar. Lucía me lanzó una mirada y dijo de mal humor: «Jorge, ¿por qué estás tan tranquilo, incluso con tiempo para remojarte los pies?». Respondí: «Supongo que porque tengo pie de atleta». Lo pensé un momento y escogí la razón más convincente posible. Lucía se quedó clavada en el sitio. Guardó silencio durante un segundo y de pronto gritó con voz aguda: «¿Sabes lo que he pasado hoy? Te busqué como sustituto. Te doy dinero todos los meses. Y tú no te preocupas por mí en absoluto». Maldición. Esta mujer estúpida otra vez se puso histérica. Me metí el último bocado de boniato en la boca. Me sequé los pies. Me levanté y le solté una bofetada en la cara. «Te doy una bofetada a ver si se te quita la locura». Después del golpe,
Los ojos de Lucía se enrojecieron. Levantó la mano, como si fuera a devolverme 2 bofetadas más. Viendo que la situación pintaba mal, me puse las zapatillas de casa y me alejé de ella a velocidad de sprint de 100 metros. Ella gritó: «¡Vuelve aquí!». Lucía empezó a chillarme y agarró varios cosméticos para lanzármelos. Menos mal que esto lo he estudiado, como acróbata profesional. Atrapé 2 con una sola mano y todavía llevaba otro equilibrado sobre la cabeza. Lucía abrió los ojos de par en par. Luego agarró el cactus del suelo y me lo lanzó. Eso sí que no se puede atrapar. No logré esquivarlo del todo y tropecé. Justo cuando iba a levantarme, ella apareció de golpe y se aferró a mi pierna. Dije con ferocidad: «Lucía, te aconsejo que me sueltes ahora mismo». Apreté los puños con fuerza. Rechiné los dientes y la miré con el rostro completamente retorcido. No es broma, esa era mi última pizca de bondad. De lo contrario, esta noche alguien estaba destinado a sacrificarse. Pero estaba claro que Lucía no pensaba escuchar. Se aferró a la pernera de mi pantalón y no me dejó ir. Alzó la mirada hacia mí y dijo con voz seductora: «No me importa, Jorge, hoy tienes que compensarme como sea. ¿Está bien?». Apreté los dientes. Al final, ya no pude contenerme. Con mi trasero como epicentro, una serie de pedos encadenados explotaron uno tras otro, superponiéndose y estampándose de lleno en la cara de Lucía. Después de liberarme, solté un suspiro y por fin dije la frase que llevaba mucho tiempo aguantando: «Quería tirarme un pedo». ¡Ah, qué asco! Lucía no tenía ninguna defensa preparada. Aleteó la nariz un par de veces y su expresión se volvió verdosa. Evidentemente, su alma había recibido un golpe crítico. Con voz temblorosa dijo: «Tú no juegas limpio». Esa fue la última frase que pronunció Lucía antes de desmayarse. Capítulo 4. Para evitar que Lucía se despertara y tomara represalias contra mí, le di unas cuantas pastillas para dormir, intentando que durmiera lo máximo posible. Luego, a primera hora de la mañana siguiente, me puse en marcha. Hoy era precisamente el día en que la protagonista llevaba tanto tiempo esperando, el regreso de Makoto al país. En el texto original, Makoto se había hecho famoso de la noche a la mañana tras participar en una superproducción internacional. Sin embargo, en lugar de aprovechar la fama para ganar dinero, decidió quedarse en el extranjero para continuar sus estudios. Tras volver al país, con su talento interpretativo y su trasfondo de familia adinerada, se convirtió rápidamente en el nuevo emperador del cine dentro del mundo del espectáculo. Como alguien con un olfato extremadamente fino para el dinero, ¿cómo iba a dejar pasar una oportunidad de hacer de paparazzi? Si conseguía algún chisme o rumor escandaloso, eso en el futuro se vendería como pan caliente. Aprovechando que todavía no tenía tanta atención mediática, fui directamente al aeropuerto a recibirlo. Mi plan original era simple: en cuanto Makoto apareciera, encontrar el momento adecuado para hacerle fotos. Pero en cuanto Makoto salió, fue rodeado al instante por un grupo de guardaespaldas y escoltado hacia la salida. Al ver que estaba a punto de desaparecer de mi campo de visión, entré en pánico y corrí hacia él para llamar su atención. Empecé a gritar mientras corría: «Volveremos a vernos, Makoto, cuando nos reencontremos. Tienes que ser feliz. Makoto, Makoto, ¿cómo voy a vivir sin ti? Makoto, Makoto, Makoto». Makoto se detuvo de verdad. Giró la cabeza con rapidez y me miró. Por fin llegué frente a él, justo cuando estaba a punto de mostrar una sonrisa enorme y pedirle unos autógrafos. Makoto se quitó las gafas y me dedicó una sonrisa torcida y seductora. Maldición, bajo su mirada feroz, como la de un lobo hambriento, la mano con la que sostenía el bolígrafo empezó a temblarme ligeramente. Me preguntó: «¿Dónde firmo? ¿En la ropa? ¿En los pantalones? A ver». Sin embargo, al escuchar su voz, me quedé petrificado, como si me hubiera caído un rayo encima. Esa voz tan familiar, ¿no era el ricachón que hace unos días se gastó una fortuna para que yo lo acompañara a jugar videojuegos? Entonces me aclaré la garganta y, con cautela, probé una contraseña secreta. «Por el emperador». Makoto se quedó un instante en blanco y luego respondió: «El emperador Dios nos protege». Dije: «Hermano, así que tú eres el que no pudo aguantar la mierda y fue aplastado a palizas por Nurgle». Me emocioné hasta las lágrimas y estaba a punto de decir el nombre de usuario de Makoto cuando él entró en pánico. Se abalanzó sobre mí y me tapó la boca con rapidez. «Joder, no digas mi nick en público». Se inclinó para susurrarme al oído. Como estábamos demasiado cerca, desde lejos parecía que estuviéramos abrazados. En ese momento, se oyó una voz llena de dolor. «¿Qué estáis haciendo vosotros dos?
Giré la cabeza y vi la expresión incrédula de Lucía. Tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios temblorosos cuando me miró y dijo: Jorge, ¿así que tu forma de vengarte de mí era ir a volver gay a Makoto? Capítulo 5. Esta mujer estúpida volvió a ponerse histérica. Mi cerebro empezó a trabajar a toda velocidad. En cuestión de segundos, agarré a Makoto por el cuello de la camisa y lo empujé a un lado. Luego lo señalé y le reclamé a Lucía: Lucía, ¿este es el príncipe azul al que has estado esperando todo este tiempo? ¿Y yo qué soy entonces? Al verme con los ojos enrojecidos, Lucía se quedó atónita un instante. Después, cambió a una expresión de ya lo sabía. Resopló con frialdad y dijo: Jorge, recuerda quién eres, solo eres un sustituto. Luego miró a Makoto con una ternura infinita. Makoto, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Lucía. Makoto me lanzó una mirada y, de forma educada, estrechó la mano de Lucía. En ese momento, la trama típica de novela lacrimógena empezó a hacer de las suyas. No sé qué se le pasó por la cabeza a Lucía, pero me llevó a un lado y dijo con arrogancia: Jorge, te aconsejo que no tengas fantasías irreales conmigo. ¿Quién soy yo y en qué nivel estás tú? ¿Crees que estás a mi altura para estar conmigo? Hagamos esto, acompáñanos de compras. Por cada cosa que él me compre, yo te daré 1000 yuanes. Torcí la boca, a punto de negarme, cuando la voz desdeñosa de Lucía volvió a sonar. ¿Qué pasa? ¿1000 no te parecen suficientes? ¿Y 10.000? Ahora sí estarás satisfecho. No. Las palabras de rechazo se me quedaron atascadas en la garganta. Miré a Lucía con una pizca de compasión. En cuanto llegamos al centro comercial, Makoto propuso comprarle regalos a Lucía. Yo, muy profesional, empecé a guiarlo y a presentarle tienda tras tienda, como si estuviera de promoción. Al ver la cara atónita de Lucía, le dediqué una sonrisa maliciosa. No me idolatréis. Antes fui vendedor y encima vendedor estrella. Makoto quiso entrar en una tienda de lujo. Me apresuré a detenerlo. Esta no sirve. ¿Por qué? Preguntó. Aquí no hay nada que cueste menos de 10.000. Lucía se quedó sin palabras. Me di la vuelta y llevé directamente a Makoto a una tienda de todo a 10 yuanes. Makoto lo pilló al vuelo. Yo le recomendaba algo y él lo compraba. Sin darnos cuenta, casi vaciamos toda la tienda. La cara de Lucía se puso negra. Me arrastró a un lado, justo cuando iba a interrogarme, pero me adelanté y tomé la iniciativa con un tono lleno de decepción. Makoto te compra unas cosas y ya estás tan feliz. Al final es verdad, a la persona que amas, aunque te proponga matrimonio con la anilla de una lata, le dices que sí, pero a quien no amas, aunque te regale el mundo entero, te da igual. Por si no era suficiente, suspiré y añadí: pero mientras tú seas feliz, incluso si luego, cuando estéis en la cama, me usáis para empujar desde atrás, yo también estaré contento. La indignación de Lucía se evaporó al instante. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos mientras tecleaba unos números en el móvil, aunque por la boca todavía salía: pagafantas de competición, pringado asqueroso. El móvil sonó con un ding. 2 millones habían llegado a la cuenta. Yo miré con profunda emoción su espalda al darse la vuelta. 2 millones. Familia, estamos hablando de 2 millones. Pagafantas o no pagafantas, aunque Lucía dijera que no soy un hombre, yo también lo aceptaría. Capítulo 6. Jorge, ¿tienes tiempo esta tarde? Hay una cita a ciegas de último momento y necesito que vayas en mi lugar. Por el teléfono llegó la voz perezosa de un hombre. Bostecé y respondí de forma vaga: no tengo tiempo, hermano. Él dijo: 100.000. El bostezo se me fue al instante. Me puse serio y hablé con solemnidad: Presidente Liu, perdone. Recién había mucho viento y no escuché bien lo que dijo. Ay, si es solo una cita a ciegas, no va a llevar ni unos minutos. Claro que puedo ayudarle. Se notaba que lo había hecho reír. Preguntó casualmente: ¿y cómo ha estado Lucía últimamente? El hombre se llamaba Luis. Era el medio hermano de Lucía por parte de padre y, en la obra original, el gran villano que quería echar a la protagonista del grupo Liu, además de ser el sustituto de Lucía. En realidad tenía otra identidad, un topo infiltrado a su lado. No había más remedio. Era demasiado. Luis pagaba demasiado bien, comparado con Lucía, que era emocionalmente inestable, dramática y exagerada. Este CEO autoritario era absurdamente generoso, así que le informé todo con pelos y señales. Lucía, con ese cerebro enamorado, anda ocupada persiguiendo a su príncipe azul. No tiene cabeza para nada más. Ni siquiera vaya a la empresa Liu. Luis soltó una risa suave. Me envió un gran sobre rojo y siguió animándome. Vamos,
Jorge, trabaja bien. El ascenso y el aumento de sueldo están a la vuelta de la esquina. Aunque sabía perfectamente que me estaba vendiendo humo, salté de la cama de inmediato y respondí, sin problema, señor. Capítulo 7. Según dijo Luis, la cita era con una heredera rica más o menos de su misma edad. Se habían visto una vez hacía mucho tiempo. Me pidió que fuera un poco superficial y, si era posible, que echara a perder esa cita. Aunque lo dijo así, aún así me puse gafas de sol, gorra y mascarilla, por miedo a que la otra parte notara que yo no era el verdadero. Dije, hola, ¿tú eres Sofina? No. La chica de la cita estaba mirando el paisaje fuera del ventanal. Al oírme, giró la cabeza y mostró un rostro increíblemente adorable. Dijo, señor Liu, me llamo Sofía. Respondí, perdón. Sonreí con torpeza y, de repente, sentí que algo no cuadraba. Luis había dicho claramente que la otra parte era una rompecorazones experta, una jugadora consumada, pero ella se veía tan pura. Antes de que pudiera pensarlo más, Sofía murmuró primero, no es como lo recordaba. Al oír eso, repasé rápidamente los gestos y el porte de Luis. Me senté con aplomo y agité la mano con autoridad. Camarero, el menú. Cuando los platos estuvieron servidos, me quité la mascarilla y me preparé para comer. La mujer frente a mí dudó un momento y dijo, señor Liu, ¿no se va a quitar las gafas de sol y la gorra? Por fuera sonreí con calma y le dije, solo es una pequeña manía personal, supongo que no le importará. Por dentro, sin embargo, pensaba, si me quito las gafas y la gorra, ¿no sería como salir desnudo? Sofía sintió con bastante comprensión. Durante toda la comida casi no hablamos. Yo era por mantener el personaje. En cuanto a ella, no sabía por qué. Cuando la comida terminó, tomó la iniciativa y preguntó, señor Liu, ¿intercambiamos WeChat? Sin pensarlo, saqué mi código QR personal. Entonces sentí que algo estaba mal. Maldición, olvidé cambiar de cuenta. Era mi WeChat corporativo. El movimiento de Sofía al escanear el código también se detuvo. Se quedó rígida un momento y luego me miró con certeza. ¿Profesor Wang? Yo tenía la cara llena de interrogantes. Ella dijo, soy Ana. ¿Ana? ¿No era esta mi alumna de clases particulares en línea de hace un tiempo? Con razón su voz me sonaba un poco familiar. Tantos trabajos secundarios, y al final, en una cita a ciegas cualquiera, resulta que todos son conocidos. Me quité las gafas y la gorra y la miré, impactado. ¿Qué relación tienes con Sofía? Ana parpadeó, claramente un poco agraviada, y dijo, vine a la cita en lugar de mi hermana. Vaya tela, un suplente encontrándose con otro suplente. Estaba claro que ambas partes habían ido con bastante desgana. Me toqué la nariz. Le hice un gesto con el dedo y dije, buena chica, quedamos en paz. Sí, tú no le dices nada a tu hermana y yo no le digo nada a Luis. Ella respondió, de acuerdo, profesor Wang. Ana aceptó obediente y con dulzura. Capítulo 8. Vestido con traje formal. Estaba de pie a la entrada de la villa, tan somnoliento que casi bostezaba. Medio mes atrás había conseguido el puesto de mayordomo de esta villa. Como nadie vivía aquí normalmente, el trabajo era absurdamente tranquilo. No esperaba que justo ahora me avisaran de que la hija del propietario iba a venir de forma temporal a pasar una noche. No pasó mucho tiempo antes de que un superdeportivo de edición limitada mundial se detuviera lentamente frente a la villa. La puerta se abrió y apareció un rostro frío y perfecto. ¡Qué casualidad! A esta persona la conocía demasiado bien. Era Lucía. Aspiré aire con fuerza, agradeciendo haberme puesto la mascarilla a tiempo, y fingí respeto. Señorita, la cena ya está preparada. No había terminado de hablar cuando un hombre la rodeó con el brazo. Le sostuvo la nuca y, acto seguido, ambos empezaron un beso francés intensísimo. Mis ojos. Me callé al instante y giré la cabeza para mirar el paisaje de al lado. Pasó un minuto. Pasaron 10, incluso media hora. Seguían besándose como si no hubiera nadie alrededor. Tenía las piernas entumecidas de tanto estar de pie. A ver, ¿tenéis una ventosa en la boca o qué? Crucé miradas con el chofer y ambos sonreímos con incomodidad. Cuando ya iba por contar 100.000 hormigas, el hombre por fin soltó a Lucía a regañadientes. Justo cuando solté un suspiro y me disponía a indicarles el camino, los dos volvieron a abrazarse, incapaces de contenerse. Y avanzaron hacia la villa tambaleándose mientras seguían besándose. No tuve más remedio que seguirlos por detrás. Con cara de vida ya muy sufrida, fuera, con la iluminación tan tenue, no pude ver bien el rostro del hombre, pero en cuanto entramos en la casa, lo reconocí al instante. Makoto,
Joder. Así que tú también te alimentas del dinero ajeno. Y encima sin asco. Me quedé obedientemente en un rincón mirando las baldosas del suelo. Por el rabillo del ojo vi cómo Makoto empujaba a Lucía contra el sofá. Y justo cuando su mano parecía ir a seguir bajando. Esto es algo que puedo ver sin pagar. Mientras lamentaba la decadencia de los tiempos, Makoto levantó de pronto la mano y, con un golpe seco, dejó inconsciente a Lucía. Señor Wang, acérquese, sonó la voz burlona de Makoto, como si tuviera manía a la suciedad. Sacó con asco una toallita húmeda y se limpió los labios. Luego sacó del bolsillo una caja de somníferos y, sin ninguna delicadeza, le abrió la boca a Lucía y se los hizo tragar. Al ver esa escena, me quedé pasmado y pregunté en voz baja, ¿entonces yo también soy una pieza más de vuestro juego? Makoto soltó un par de carcajadas y se encogió de hombros con indiferencia. Ella quiere mi dinero, yo quiero su cuerpo, una relación de beneficio mutuo, nada más. Después, Makoto se ajustó las gafas y me sonrió. Señor Wang, tengo aquí un negocio que me gustaría discutir con usted. Capítulo 9. Jorge, recuerda quién eres. No fantasees con cosas que no te pertenecen. Lucía me agarraba del brazo a regañadientes y hablaba con frialdad. ¿Y qué te ha hecho a ti un currante? Le lancé una mirada de soslayo y, justo entonces, Lucía levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Se quedó un segundo en blanco y me exigió, ¿qué cara es esa? Respondí, Lucía, diciendo eso, me rompes el corazón, hasta se me está contrayendo el ojo. Bajé la voz adrede, áspera y grave, llena de afecto y humildad, como era de esperar. Lucía se tragó el numerito. Parecía bastante satisfecha con su propio encanto y no preguntó más. Hace unos días, Lucía y Makoto se habían peleado. Para provocarlo, Lucía decidió llevarme con ella al banquete de hoy. Al fin y al cabo, en la novela, aunque Lucía quería a Makoto, Makoto era mujeriego y voluble, así que Lucía solía usar al protagonista original, el pagafantas, como parche. Lucía, tal como esperaba, en cuanto sonó la voz de Makoto, Lucía me empujó a un lado y dijo con frialdad, quédate por ahí y no hagas nada que me haga pasar vergüenza, mujer. Lo de ir con dos a la vez es bastante más vergonzoso. Chasqueé la lengua, me di la vuelta y fui hacia la zona del buffet. Cogí un montón de comida y me senté en un rincón oscuro. ¿Crees que soy tímido? No, es que soy un comediante gastronómico profesional. Con una sonrisa, levanté una gamba ya pelada, la mojé en la salsa y le presenté a la cámara. Saborazo. Justo cuando estaba disfrutando a lo grande, a mi lado sonó de repente una voz baja y tenue. Profesor Wang. Me asusté tanto que me atraganté y empecé a toser sin parar. Ana también se sobresaltó y enseguida me trajo un vaso de agua. Bebí y me sentí un poco mejor. Entonces, entre toses, la regañé. Un día, cof cof, maestro. Toda la vida, cof cof, padre. ¿Así es como tratas, cof cof, a tu padre? La chica, muy sincera, puso cara de culpa. Perdón, profesor, me equivoqué. Aún iba a decir algo más cuando, de repente, todas las luces del salón se apagaron. Alguien me tapó la boca por detrás. En el segundo antes de perder el conocimiento, solo me quedó un pensamiento en la cabeza. Joder, ese trozo de gamba grande y tierno todavía no me lo había comido. Esta vez sí que he salido perdiendo. Capítulo 10. Cuando volví a abrir los ojos, tenía la cabeza pesada y aturdida. Quise ir a servirme un vaso de agua, pero entonces me di cuenta de que tenía las manos y los pies atados. Sin poder moverme, me despejé de golpe y abrí los ojos de par en par. Y vaya si fue abrirlos para llevarme un susto. Estaba en una fábrica abandonada, y frente a mí había varios hombres con pinta feroz. Jefe, los tres ya despertaron, informó un matón al hombre de la cicatriz. ¿Los tres? Como era de esperar. Giré la cabeza y vi a Makoto y Ana, también atados de pies a cabeza, a mi lado. Qué interesante, rió el hombre de la cicatriz con tono burlón. Dio unas palmadas y dijo, Lucía, jamás habrías imaginado que algún día caerías en mis manos. Al oír eso, miré alrededor con cara de desconcierto y pregunté muy educadamente, disculpe, ¿dónde está exactamente la Lucía de la que habla? El hombre de la cicatriz no esperaba que hablara de repente. Se quedó un segundo en blanco y luego sonrió aún más satisfecho. Ja, Lucía, esa zorra arruinó a mi familia y destruyó mi vida. Me debe tantas vidas que ya es hora de que vosotros paguéis la deuda. Ah, ya veo. Así que era un enemigo de Lucía. Con la forma en que no dejaba de mencionar su nombre, cualquiera diría que estaba secretamente enamorado de ella. Dije, hermano,
¿Está seguro de que fue Lucía quien le arruinó la vida y no otra persona? El hombre de la cicatriz se alteró de inmediato y me gritó. Por supuesto, jamás olvidaré lo que hizo, ni aunque viva 100 vidas. Pregunté. Entonces, ¿por qué no secuestró directamente a Lucía? ¿Por qué no secuestró a nosotros tres? Ya pensaba que no tenía usted la cabeza muy fina, ahora todo encaja bastante. El hombre rugió furioso. ¿Pero tú eres o no eres un hombre? ¿Todavía quieres esconderte detrás de una mujer? Me quedé sin palabras. Avanzó a grandes zancadas hacia mí. Me agarró del pelo y levantó el puño, listo para darme una lección. Pero durante los 51 segundos que estuve discutiendo con él, ya había usado mis habilidades profesionales para desatarme manos y pies. Apoyé las manos en el suelo, di un salto y aterricé con firmeza. En la mano del hombre de la cicatriz solo quedó una peluca brillante y grasienta. Ni siquiera pudo agarrar bien. Al segundo siguiente, me quité la chaqueta que estorbaba, dejando al descubierto el cuerpo musculoso y los tatuajes exagerados que llevaba debajo. Me acaricié la espesa barba con entusiasmo y miré al matón musculoso. No te lo esperabas. Yo también fui secuestrador en su día. Al ver mi barba, mis músculos y mis calcetines blancos, los ojos de Makoto se iluminaron al instante. Se relamió los labios y dijo, qué valiente, buen cuerpo, bastante sólido. Vamos, Dalsturo, cuando volvamos, te enseño algo bonito. Ana, en cambio, tenía una conciencia legal impecable. Me miró dudando y dijo, Profesor Wang, con cuidado, no los mate. Déjeles al menos un hilo de vida. Al oír eso, el hombre de la cicatriz sostenía la peluca con la cara llena de terror y murmuraba para sí, ¿qué clase de gente es esta? Capítulo 11. Con destreza até el último nudo y, mirando a los secuestradores hechos un ovillo en el suelo, dije con amabilidad, a ver, contadme, ¿cuál era vuestro plan original? Los papeles entre secuestradores y rehenes se invirtieron al instante. El hombre de la cicatriz tenía la cara llena de moratones y, ya muy dócil, confesó. Nuestro plan era hacer una videollamada con Lucía para extorsionarla y luego matar a vosotros dos, para que se arrepintiera toda la vida. Al recordar la trama original, vagamente me vino a la cabeza que sí, había una escena así. Los secuestradores le pedían elegir entre dos, y ella escogía a Makoto sin dudar. Sin palabras, pregunté. ¿Y ella? ¿Para qué la secuestrasteis? Señalé a Ana, lleno de curiosidad. Respondió, cuando íbamos a secuestrarte, ella nos descubrió, así que fue un 2 por 1 y nos la llevamos también. Ana apretó los labios, un poco agraviada. Jorge, yo no sé pelear. Buena chica, le acaricié la cabeza y sonreí. Si no sabes pelear, empiezas hoy. La fila de delante son tus sacos de arena gratis. Jorge es muy bueno conmigo. Ana me miró con admiración. Makoto también levantó la mano. Yo también. Sin problema, respondí con gran generosidad. Al fin y al cabo, no había olvidado que su plan original era matarnos. Me puse el pasamontañas negro que les había arrebatado, dejando solo los ojos al descubierto, y dije, ahora necesito que el señorito coopere un poco. Hice que el hombre de la cicatriz iniciara la videollamada con Lucía. Al otro lado contestaron al instante. Apunté la cámara hacia Makoto Ito, inconsciente en el suelo, y con la voz forzada dije, Lucía, están en mis manos. Si quieres salvarlos, transfiere al banco. No había terminado cuando Lucía me interrumpió. Lloraba a mares y, entre sollozos, dijo, elijo a Makoto. No le hagáis daño. Dejad a Jorge. Con él haced lo que queráis. Matadlo o despedazadlo si os apetece. Joder, lo entiendo. De verdad, tengo la autoconciencia de un pagafanta suplente, pero ¿no fue esto demasiado rápido? A veces siento que Lucía también es impresionante, cada frase suya encaja a la perfección con la trama absurda del original. Mostré una sonrisa siniestra y dije, estas dos personas ya están atadas. Lucía, si quieres salvar a Makoto, tendrás que pagar también el rescate de Jorge. ¿Por qué? Preguntó Lucía, empeñada en una explicación. Respondí con solemnidad, porque hoy es jueves loco, compra uno y llévate otro gratis. Lucía protestó, ¿cuánto quieres? El 10% de las acciones del grupo Liu. Imposible, rechazó al instante. En ese momento, desde el suelo llegó la débil voz de Makoto. Lucía. Lucía cambió de opinión de inmediato. Olvídalo, mientras Makoto vuelva sano y salvo. ¿Qué importa eso? Puse los ojos en blanco. Que Lucía aceptara no era por ser un cerebro enamorado. Era porque la familia Ito era la más rica de la ciudad. A poder casarse con los Ito, ¿qué importaba ese dinero? ¿Qué persona tan realista?
Cuando Lucía transfirió 10 millones a mi cuenta bancaria anónima, colgué la videollamada de inmediato y, acto seguido, desaté rápidamente a los secuestradores. Ellos mostraron una alegría desbordante antes de que pudieran reaccionar. Hice una seña a Makoto y a Ana, y los tres nos desplomamos a la vez en el suelo. Al segundo siguiente, sonaron sirenas. La policía irrumpió y capturó a todos los secuestradores de una sola vez. El hombre de la cicatriz, presa del pánico, me señaló y gritó: agentes, se han equivocado. Ese es el verdadero secuestrador. El policía le puso las esposas y resopló con frialdad. Esa historia la he oído quién sabe cuántas veces. Ya la contará despacio en comisaría. Tras esa videollamada, Lucía Segaramente ya había mandado a alguien a localizar la señal. Así que me adelanté y llamé al 110 primero. Después de todo, tengo otra identidad, el ciudadano ejemplar. Señor Wang, erradicar el mal y promover el bien es un deber ineludible. Capítulo 12. Apenas me habían llevado a la cama del hospital cuando ya me desperté. Este hospital me resultaba demasiado familiar. ¿No había venido yo aquí hace unos días a postularme como asistente de cirugía? Incluso me habían dicho que viniera a trabajar mañana. Para mi sorpresa, nada más abrir la puerta de la sala, un médico que pasaba a toda prisa me metió un uniforme sanitario en las manos y dijo: me acuerdo de ti, tú eres el que aprobó la entrevista el otro día, ¿verdad? Justo hay una cirugía pequeña y necesitamos que ayudes. Con cara de absoluto desconcierto me puse el uniforme y lo seguí directo al quirófano. Al segundo siguiente, vi a una mujer arrodillarse delante del médico, llorando a gritos: doctor, se lo suplico, sálvelo. Si él no está, yo tampoco puedo vivir. ¿Socorro? ¿Otra vez Lucía? ¿Y si no estoy viendo mal, el que está en la mesa de operaciones no es Makoto? Preferiría haberme equivocado. El médico responsable se secó el sudor de la frente y dijo con suma cortesía: señorita Liu, en los exámenes Makoto no muestra ningún problema. Lucía negó con la cabeza con vehemencia: imposible, lleva 1 hora sin hablarme, está inconsciente, ¿lo sabe? Lucía se agarró la cabeza con ambas manos y gimoteó por la sala como una bestia herida. Esto es difícil de valorar, porque Makoto me dijo que anoche se pasó toda la noche jugando en el cibercafé. Sospecho seriamente que ahora mismo solo está dormido. Cuando los médicos se reunieron a discutir el caso, el cansancio hizo que el médico principal se golpeara la cintura con el puño. No sé cómo Lucía captó ese gesto, pero de repente se alteró por completo. Empezó a temblar y gritó histéricamente: el riñón. Seguro que el riñón del hermano Makoto tiene un problema. Lucía agarró al asistente que tenía al lado y gritó hasta quedarse afónica: llamad a Jorge ahora mismo, quiero que le cambie el riñón a Makoto. Al oír eso, todo mi cuerpo se estremeció y mi cabeza se llenó de signos de interrogación. El asistente, por instinto de supervivencia, marcó de inmediato mi número de teléfono, y así, acompañado de una alegre melodía, el móvil en el bolsillo de mi pantalón empezó a sonar. La buena suerte llega, la buena suerte llega. Capítulo 13. Todo el quirófano quedó en silencio. Sonreí con torpeza y saludé a Lucía con la mano. Ja ja ja. Lucía, ¿cuánto tiempo sin vernos? Lucía se calmó de golpe y me interrogó: Jorge, ¿qué haces tú aquí? Luego se respondió sola, con una mueca de desprecio: un villano rastrero como tú, seguro que te infiltraste en el hospital para hacerle daño a Makoto. ¿Quién lo diría? Con tal de conseguirme, llegaste a usar un método tan cruel. Ni siquiera tuve que buscar una excusa. Lucía me la preparó entera. ¡Qué mujer tan considerada! Casi me hace llorar. Lucía volvió a adoptar esa expresión fría y altiva, y me dijo con arrogancia: Jorge, que tu riñón pueda serle extirpado a Makoto es un honor para ti. Cerré los ojos. De un manotazo le quité al médico principal la jeringa con sedante. Ese sedante lo había preparado por si a Makoto le pasaba algo, pero ahora, con el rostro desencajado, me lancé directamente hacia Lucía y se lo inyecté en el cuerpo. Por fin, Lucía cayó al suelo. El mundo volvió a estar en paz. Saqué la jeringa, miré a todos con una sonrisa y dije: perdón, soy un hombre violento doméstico. Todos levantaron el pulgar hacia mí. Yo, emocionado hasta las lágrimas, pensé: al final, este mundo sigue estando lleno de gente normal. Capítulo 14. Desde el incidente del sedante, Lucía no se puso en contacto conmigo durante todo un mes. Justo cuando pensé que me habían despedido unilateralmente, volvió a escribirme un mensaje: Jorge, mañana a las 12 del mediodía, ven al Hotel Orange. Mañana me voy a casar contigo. Luego añadió otra línea:
Te amo. Esto sí que es jugar fuerte. No sabía que estaba tramando Lucía, pero tenía clarísimo que no era nada que me beneficiara. Da igual, por ese mísero sueldo de sustituto. Me puse un traje barato, me coloqué el boutoniere y salí. El vestíbulo del hotel ya estaba lleno de gente. En cuanto empujé la puerta, muchos se giraron sorprendidos y empezaron a murmurar en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Viene a robar la boda? Dicen que es ese tipo repelente que siempre andaba acosando a Lucía. Hoy es la boda de Lucía con el presidente Ito. Si viene aquí, solo va a hacer el ridículo. Me quedé sin palabras. Avancé paso a paso y vi a Makoto, impecable con un traje hecho a medida, y a Lucía en sus brazos, con expresión tímida. Al verme, Lucía soltó una risa burlona y, agarrando el micrófono, dijo con frialdad a propósito: Jorge, deja de molestarme. La persona que amo ha vuelto para casarse conmigo. Puedes largarte. A estas alturas, ¿qué podía no entender? Lucía me había llamado a propósito para humillarme en público, para pintarme como un amante obsesivo y desquiciado y así desahogarse. Pensaba que yo seguía siendo el Jorge de antes, el pagafanta sustituto dispuesto a darlo todo por la protagonista. Me dio risa. Ser sustituto no es más que el trabajo más corriente entre mis 99 empleos secundarios. Al oírla, me quité de inmediato el boutoniere del novio. Me puse el del maestro de ceremonias. Agarré el micrófono y anuncié con pasión: soy el maestro de ceremonias con medalla de oro de hoy. Felicitamos a esta pareja de recién casados. Todo el mundo se quedó congelado. Con total calma, continué dirigiendo la ceremonia. Ahora, por favor, que los novios intercambien los anillos. Lucía seguía atónita. Makoto, en cambio, ya había sacado el anillo y dijo: ¿de qué te quedas mirando? Dame la mano. Vamos a ponerte el anillo. Todos los presentes clavaron la mirada en esa escena. Aunque el rostro de Lucía estaba tenso, sabía que aquello era una boda, así que levantó la mano para ponerse el anillo. Pero al segundo siguiente, Makoto cerró la mano y, le dio una bofetada sonora en la cara, diciendo: ¿de verdad ibas a ponértelo? Lucía, ¿te crees digna? ¿Yo, casarme con una mujer tan venenosa como tú? La situación dio un giro brutal. El público abrió la boca en forma de O. Los periodistas invitados estaban tan emocionados que saltaban de un lado a otro, disparando fotos sin parar. Lucía se tapó la cara, mirando a Makoto con la mente en blanco. Con la voz temblorosa, dijo: Makoto, tú. Makoto chasqueó los dedos. En la pantalla gigante aparecieron de inmediato fotos de Lucía y de mí forcejeando juntos. El ángulo era perfecto, nuestros movimientos parecían escandalosamente ambiguos. Makoto soltó una risa fría. Luego me dio unas palmaditas en el hombro y dejó la mano apoyada allí. Con voz firme y contundente, dijo: esta mujer promiscua llamada Lucía, en la superficie decía que siempre me estaba esperando, pero en realidad ya llevaba tiempo poniéndome los cuernos a escondidas con este señor Wang. Y lo más importante, a Wang le mentía diciendo que estaba soltera, mientras que a mí me decía que era Jorge quien la acosaba, construyendo así la imagen de una pobrecita flor blanca e inocente, y pintando a Wang como un hombre sinvergüenza que se aferraba a ella. Makoto hizo que pusieran otra grabación. En el audio, la voz de Lucía se oía entrecortada mientras le decía a un hombre: tranquilo. No es que me guste tanto Makoto. La familia Ito, tarde o temprano, será tuya. Tomé el micrófono y añadí con total cooperación: por suerte, el señor Ito se dio cuenta a tiempo de que algo no cuadraba y se puso en contacto conmigo. Makoto y yo nos miramos y, al unísono, dijimos: hoy, en este día tan importante, vamos a desenmascarar a esta mujer tóxica en público. Lucía nos miró con una expresión totalmente incrédula, pero no era tonta. Enseguida estalló de rabia. Muy bien, ¿así que vosotros dos bastardos os habéis aliado para calumniarme? Luego se agarró el vientre y, con voz desgarradora, dijo: Makoto, estoy embarazada de tu hijo. Me caso contigo porque no quiero que el niño nazca sin padre. Los periodistas se alborotaron. El cotilleo de hoy venía cargadito. Makoto respondió con una frialdad cortante: Lucía, ¿estás segura de que ese niño es mío? Ni siquiera tienes un pecho 36D y aún así eres tan corta de luces. Vas demasiado deprisa. Ese día ni siquiera me acosté contigo. Ese niño no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Makoto sacó de no sé dónde un certificado y lo estampó con fuerza en la cara de Lucía. Yo observaba la escena con la boca abierta. Entre los tres sumábamos 800 neuronas. Makoto tenía 401. Lucía otras 401. Y yo, -2. Capítulo 15.
Resultó que el regreso de Makoto al país no era solo para entrar en la industria del entretenimiento, sino también para recuperar el control de la empresa familiar. El padre y la madre Ito ya eran mayores y querían entregarle todo el negocio a Makoto, pero su primo Kaito no estaba dispuesto a aceptarlo. Por un lado, buscaba apoyo dentro de la familia. Por otro, en secreto, contactó con Lucía. Kaito y Lucía firmaron un acuerdo. Él se comprometía a facilitar el matrimonio entre ella y Makoto. Y Lucía, a cambio, actuaría como espía a su lado, colaborando poco a poco en la transferencia de los activos de la empresa. Para sellar la alianza, incluso se liaron entre ellos, y ella quedó embarazada. En cuanto a Lucía, claro que le gustaba Makoto, pero en su cabeza, todas sus acciones, incluido buscar un sustituto, no eran una traición, sino una venganza por el desdén de Makoto hacia ella. Como buen infiltrado, yo llevaba siempre conmigo una grabadora. Registré toda esa conversación y se la envié al verdadero jefe, Luis. Luis y Lucía eran rivales. Tras pensarlo un momento, Luis se lo reenvió directamente a Makoto. Así que Makoto decidió seguirles el juego y planear todo el gran espectáculo de hoy. ¿Y por qué elegir precisamente el día de la boda? Según Makoto, así también podía aprovechar la atención mediática, ganar tema de conversación y subir su popularidad en el mundo del espectáculo. Y dicho y hecho, no pasó mucho tiempo tras la boda cuando todo tipo de noticias sensacionalistas sobre el evento inundaron internet, entre ellas, el video de Yo pasando de novio a maestro de ceremonias, Makoto soltando una bofetada monumental, y los dos hombro con hombro destrozando a la mujer tóxica en público hizo que los internautas gritaran obra maestra. Los clips de los papeles que Makoto había interpretado antes se colaron directamente en las tendencias, y su número de seguidores se disparó. En cuanto a mí, los usuarios de internet me investigaron hasta el último rincón. Repartidor, Fox Stream, guardia de seguridad, todos mis trabajos y todas mis cuentas, en todas las plataformas, quedaron al descubierto. La red entera se quedó en shock. Así que, ¿todo eso eras tú? Hermano, ¿hay algo que no sepas hacer? Ante eso, yo, con toda modestia, agité la mano y respondí, no soy más que un joven multitarea común y corriente. Capítulo 16. En cuanto salió a la luz el escándalo de Lucía Liu llevando dos relaciones a la vez, las acciones de la empresa Liu se desplomaron en picado. Luis aprovechó la oportunidad para atraer a varios accionistas de la compañía y llevárselos a su propia empresa. Dijo, por fin el viejo Liu ha empezado a tomarse en serio mi existencia. Luis alzó la copa y se la bebió de un trago, indignado. De verdad que no lo entiendo. ¿Cómo pueden ser tan doble rasero? Lucía es infantil y caprichosa, y aún así se empeñan en decir que una chica así está muy bien. En cambio, yo he demostrado desde pequeño que soy más capaz. Pero el viejo siempre la ha mimado más a ella. Me encogí de hombros y pensé para mí, porque ella es la protagonista, porque ella es la protagonista, el protagonista original. Aunque fuera torturado física y mentalmente durante 999 capítulos, tenía que mostrarse magnánimo, perdonarla en el último capítulo y convertirse en su pagafantas definitivo, porque ella es la protagonista. Luis, siendo el hijo mayor de la familia y claramente más competente, solo por oponerse a ella fue etiquetado como el gran villano, con un final miserable, porque ella es la protagonista. En el texto original Makoto, un heredero rico recién regresado del extranjero, aun sabiendo que Lucía había sido infiel con más de un hombre, tenía que aceptar el paquete completo y hacerse cargo del desastre. Por suerte, en la realidad todos ellos tenían cerebro y, en este mundo absurdo, lograron abrirse paso y trazar su propio camino. Capítulo 17. ¿Esta historia ya terminó? De pronto apareció un comentario en la pantalla del ordenador. Le eché un vistazo, pero no tuve tiempo de responder. Seguí concentrado en construir el gran final definitivo, ya que había transmigrado a esta novela tan melodramática. Decidí repasar la trama original y, 2 meses atrás, empecé a publicar una versión propia en internet. Total, ya estaba aquí. Escribir un poco más también cuenta como ganancia. Eso sí, eliminé todos esos elementos tóxicos. Por ejemplo, el protagonista ya no se queda quieto cuando la protagonista, sin motivo, quiere darle una bofetada, ahora le devuelve 2. Por ejemplo, el antagonista masculino investiga las acciones de Lucía y rompe el compromiso de inmediato, haciéndolo público sin miramientos. Por ejemplo, el villano, es decir, el hermano de la protagonista, aprovecha la oportunidad para tomar el poder de una sola vez y echarla de casa. Estoy harto de la idea de que, pase lo que pase,
Un hombre nunca debería levantar la mano contra una mujer. Harto del discurso de que los hombres deben ser magnánimos. Y aún más harto del doble estándar, que un hombre sea ambicioso y trabajador es lo normal. Algo obvio y esperado. Pero que una mujer haga lo mismo se venda como despierta e independiente, como si fuera una gran protagonista. Solo puedo decir una cosa. Igualdad de género no implica obligación. Tecleé las últimas palabras de la novela. Pulsé enter y luego volví a ese comentario de antes para responder al lector. Respetado padrino lector. La obra completa terminó hace exactamente 1 minuto.